Bien, amigos, ya estamos listos ahí para tomar las clases, ¿no? Estas pláticas, estas conferencias sobre literatura y bueno, pues nada, en esta ocasión vamos a hablar sobre la maldad en los cuentos de hadas. Hace un rato había hecho yo el intento de grabar este video. Este es el segundo intento y seguramente que se va a quedar. Pero en este intento anterior, tenía yo algunas complicaciones y descubrí que tenían que ver esas dificultades precisamente con la maldad. No había yo subido video en estos días precisamente por eso de repente uno tiene pues estos enfrentamientos, ¿no? Y descubrí, rascándole ahí un poquito al inconsciente, que precisamente por eso, fíjate que fue que elegí este tema, ¿no? Seguramente no soy el único, esto ustedes lo saben, lo tienen por seguro. Esta cuestión de la maldad es una cosa a la que nos enfrentamos y nos vamos a estar enfrentando pues día a día y por mucho tiempo. De aquí a un buen rato. Están pasando como distintas cosas, ¿no? En el mundo, en el planeta. No va a durar para siempre, pero sí, digo, de aquí a un buen rato tendremos que estar lidiando con estas cuestiones, tanto propias como ajenas. Y bueno, pues a propósito de todo esto, y esto es particular, y no, pues el tema de la maldad en los cuentos de hadas. Pues de entrada tendremos que pensar o que decir que esta maldad pues no es pues más que falta de luz o la presencia de oscuridad, ¿no? Como suele decirse teóricamente, pero es cierto, pues en este mundo bipolar en todos los sentidos, o a donde las cosas se manejan por dos polos, blanco y negro, chico y grande, bueno y malo, y que la tarea, por cierto, es conciliar ambos estados, que es una cuestión que se habla, por ejemplo, en la alquimia, pues de eso se trata, o tiene que ver esta cuestión de la maldad. No es más que el contraste con la luz. ¿Y qué es lo que vamos a ir viendo con respecto a la literatura y de manera un poco más específica? Pues en los cuentos de hadas. Para lo cual, ya para ir entrando en el tema, pues me gustaría tomar tres de ellos. Hay muchos, tanto clásicos como contemporáneos, hay muchísimos, pues, que tú podrás ir buscando y seguramente tendrás presente o se te irán ocurriendo incluso, por ejemplo, ¿no? Cosas si te gusta escribir. Pero bueno, insisto, hay muchos y me gustaría retomar tres de ellos, que son estos que están marcados por acá, que son Manfred el Maloso, que, bueno, les voy a mostrar la portada un poquito más adelante, aquí en el documento, pero es en físico, es este libro, mira, no es muy grueso, y bueno, ese es el primero. El segundo es La Cenicienta, que pues seguramente será el más conocido de todos, y otro también bastante conocido será El Mago y el Caso Saltarín de J.K. Rowling, que junto con otros cuentos conforman los cuentos de Videl el Bardo, pues que es una propuesta como bien interesante, independientemente, ¿no? Como de las novelas que tiene, ¿no? Y que es como todo un tema este libro de cuentos por distintas razones que quizás incluya o abordaré en otras ocasiones, pero no ahora. Y bueno, hablando de estos tres cuentos, pues más bien me gustaría, más que contarlos, porque no soy cuentacuentos y tampoco es la idea como de este video, de esta plática, es pues referirme un poco a ellos, resumirlos un tanto, y de ahí, bueno, pues ya iré comentando algunas otras cuestiones. De entrada, fíjate, me voy a saltar, o más bien voy a empezar con el primero. Ay, no, mira, sí, sí está en el primer lugar. Manfred el Maloso, que por alguna razón, no sé por qué, yo lo he estado leyendo en español así como Manfredo, no sé por qué razón, pero es Manfred el Maloso. Y este cuento que, que pues es como bastante breve, voy a mover ahí el, para que puedas ver la portada, pero pues, digo, mira, es esta misma de acá. Y te voy a leer más bien como pues, la contraportada, el texto que aparece en la parte de atrás. Manfred el Maloso es el maloso más malo de todos. Secuestra inventores brillantes y los obliga a que le construyan máquinas criminales diabólicas. Pero un día se da cuenta de que es tan malo que nadie lo quiere. ¿Podrá Manfred cambiar su forma de ser?
Esta divertida y vertiginosa historia mantendrá entretenidos a los malosos y a los buenazos de todas las edades. Y bueno, fíjate, curiosamente ahorita me acordé de La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, este escritor mexicano, que lo podríamos incluir aquí. No sé si voy a comentar algo más de ese libro, digo, como paréntesis, pero es otro cuento de hadas, como digamos en general, que aborda esta cuestión de la maldad, porque ya sabes que a la peor señora del mundo, pues terminan castigándola o termina como volteándose la situación que ella estaba manejando. Es precisamente lo que sucede en este cuento de Manfred el Maloso, donde pues es un niño que como leemos en la contraportada, pues secuestra a los inventores para que le hagan como máquinas a donde pueda robar a la gente rica y pues todas estas cuestiones. Además pues a sus empleados que son malos, también los tiene como sometidos y toda esta cuestión así. Pero resulta que un día Manfred se enferma y pues los malosos más bien aprovechan como para tomar tiempo libre, para estar tranquilos. O sea, imagínate cómo está la cosa, ¿no? Para que como los propios ayudantes del niño malo, ¿no? Digan, uff, ¿no? O sea, como por fin pasó algo con este muchacho, podemos descansar. En fin, que Manfred termina llamándole al doctor, porque pues nadie lo quiere cuidar y pues después de ahí como de rogarle un poco, el doctor accede, lo va a cuidar, le da su medicina y todo, creo que está una sopita como de pollo, una cosa así. Em, Manfred se recupera y después de esto pues la historia da un giro porque la voy a contar, pero igual, o sea, tú la puedes leer sin problema. Pues decide más bien como hacerse buenazo, ¿no? Ya no maloso, y en lugar de utilizar estas máquinas como para hacer el mal, las emplea ahora para ayudar a la gente y salvo alguna travesura que es del todo normal, pues ahora se dedica a hacer el bien. Más o menos el cuento pues trata de esto. ¿No? Ayuda a la gente, la salva como de desastres naturales y cosas así de este tipo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa y lo que vemos en este cuento, si hacemos como un análisis muy breve o muy rápido, es que esta maldad que ha demostrado el personaje al inicio de la historia y que da título a la misma, pues solo se revierte mediante, me vino esto a la mente, ¿no? Como dicen, probando una medicina de su propio chocolate, ¿no? Es decir, que solamente sintiendo en carne propia lo que él estaba haciendo es que se da cuenta, pues, de las consecuencias de sus actos. Y a partir de ahí se revierte todo, como les digo, y se pasa, a propósito de lo que dijimos al inicio, al polo opuesto, pues, que es la bondad, porque ahora se dedica a ayudar a la gente. Pero insisto, todo esto es a partir de la experiencia, no es solamente como una teoría de te tienes que portar bien, ¿no? O no te vas a poder portar bien hasta que te pase algo malo, aunque seas muy malo, ¿no? Entonces, es más o menos el cuento va de esto, tanto la historia como un análisis o un comentario, pues que está ahí a la vista de todos, ¿no? Y que pues no es como tan complicado. Eh, pues de eso va Manfred el Maloso, que además, fíjate, aquí nos dice que este libro es finalista en el Roald Dahl Funny Prize y bueno, pues ahí de algún otro concurso. Eh, en fin, se trata de esto. Hay un segundo cuento que, insisto, creo que el más conocido de todos los que podemos citar aquí, que es la Cenicienta en la versión de los hermanos Grimm, a donde pues ya se sabe que esta historia trata de una eh, chica que desea ir al baile que va a dar un príncipe y resulta que lo consigue mediante los artilugios y la ayuda de su hada madrina, pero todo esto pues por supuesto como escapándose o haciéndolo a escondidas. Sabemos que está esta cuestión de convertir los ratones en caballos, ¿no? Convertir la calabaza en una carroza, etcétera, y todos estos, como les digo, artilugios para que ella pueda lucir como una princesa. Eh, en fin, pues ya como hacia el final de la historia saben que
que esta princesa pues se encuentra con el príncipe descubre toda la verdad, terminan casándose, todo esto mediante pues el truco, entre comillas, o esta acción de la zapatilla de cristal, ¿verdad? Pero hacia el final de la historia, a propósito de esta cuestión de la maldad, he colocado aquí un fragmento, no lo voy a leer todo porque sí está como un poquito extenso, pero se trata de esto. A propósito de las hermanastras que eran las que le estaban haciendo la vida imposible, pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una. Luego al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo y de este modo quedaron castigadas por su maldad, fíjate, por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. Recuerdo que hace mucho tiempo, y bueno, esto quizás tenga copyright, ¿no? Hace mucho tiempo una compañera, una persona a la que le di un taller, estábamos construyendo algunas historias, decía que estaba como muy impactada por esta cuestión que les acabo de leer de cómo le sacaban los ojos y bueno, como quizás hay como cuestiones personales que se puedan comentar al respecto y demás, pero porque siempre las hay y ese es un terreno interesante, pero también peligroso. Em, pero volviendo como propiamente a la historia, pues aquí nuevamente vemos, ¿no? Que estas hermanastras que habían tenido como acciones, pues de envidia, ¿qué es eso? Hacia la Cenicienta, terminan con pues literal, dentro del cuento, pues con un ojo de fuera, ¿no? A propósito, pues provocado por los picotazos de estas aves. Entonces, al igual que en la historia anterior, o las anteriores, que son la de Manfredo, la de la peor señora del mundo, se revierte esta situación de la maldad, terminan probando el sabor de sus propias acciones. Aquí ya no alcanzamos a ver si ellas toman como un rumbo distinto, ¿no? Pero sí, esta cuestión de la acción y reacción, que ahorita lo vamos a platicar más adelante, pues está ahí retratada, ¿no? Como hacen el mal y este mal termina revirtiéndose, así de sencillo y de complicado. Bueno, hay una tercera historia que es El mago y el caso Saltarín de J.K. Rowling. Esta historia más o menos trata de este mago anciano y bondadoso que se dedicaba a hacer el bien a las personas, fíjate, mediante el uso de pociones, encantamientos y antídotos. eh, Quien decía que toda esta magia, todos estos conocimientos, esta posibilidad de ayudar venía pues de un caso que él tenía, pero resulta que después de un tiempo este mago muere y toda esta herencia se le deja a su hijo, pero también le deja por ahí un pergamino, fíjate, con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites. A propósito, bueno, de una zapatilla y del pergamino que les estaba comentando, ¿bien? Entonces, el padre muere y pues ahora el hijo, que sería como el encargado natural de estar ayudando a la gente, resulta que no lo hace. Ahí, fíjate, la nieta de una campesina le salieron verrugas, la burra de un anciano está perdida o ha sido robada y el hijo de una joven está enfermo. Estas son las cosas que más o menos le solicitan a él, que él no quiere ayudar, ¿no? Se niega o reniega de hacer este trabajo, pero resulta que en algún momento, como en las historias anteriores, estos males de la gente empiezan a traspasarse dentro de su propio caso, ¿no? Esta cuestión de las verrugas, como ahora de una leche podrida, del caso que le sale un pie y empieza como a correr por todos los lugares y se vuelve loco dentro de la casa, empiezan a pasarle a él. Y todo esto, más que pues no es que no haga mal, pero tampoco hace el bien. O sea, en algún sentido está no haciendo el mal, pero está siendo cómplice en el hecho de no ayudarlo, teniendo esa posibilidad. En ese sentido, eh, pues uno también es como un poco responsable de eso, ¿no? Me vino ahorita a la cabeza el dicho de tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, es como cuando uno es cómplice de la maldad
o lo permite, teniendo posibilidad de que no sea así, uno está participando indirectamente de esto, ¿no? Es decir, en la medida de nuestras posibilidades, yo creo que tendremos que aportar algo, lo que podamos, cuando podamos y como podamos, no necesitamos como hacer magia, ¿no? A propósito de los cuentos de hadas. Eh, y bueno, pues en ese sentido les digo, todas estas maldades le pasan al caso como una especie de síntoma ahí medio extraño y es hasta que de plano ya este joven mago está como bastante cansado de las situaciones que decide hacer algo, ¿no? Y entonces pues toma las palabras de su padre con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites, la zapatilla y el pergamino donde le dejó pues como esta herencia mágica para que pudiera ayudar a la gente. Em, Fíjate, un día cansado de tal situación, sale a la calle principal y arroja hechizos para remediar las enfermedades de las personas. El caso le devuelve la zapatilla que tenía dentro. El mago se la coloca en el pie y el caso deja de ser ruidoso. Desde ese momento, el mago ayudó a la gente por miedo a que el caso repitiera lo sucedido. Bueno, aquí estamos manejando o encontrando una situación de miedo. em, eh, pues está ahí, yo no sé qué tanto caso tendría que nos metiéramos como a analizar esa palabra, podremos sacarle como bastantes cosas, pero de manera general, lo que vemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos este patrón de que hasta que, insisto, uno no prueba lo que está sucediendo en los demás, o hasta que uno no prueba como el dolor ajeno en el propio cuerpo o en las propias situaciones, hasta que no uno no puede cambiar y uno no puede revertir la situación de manera natural hasta que no sucede esto. Bien, Am, ¿qué es como sucede en esta historia? Y qué es el patrón que estamos manejando y qué era lo que estamos planteando desde el inicio, ¿no? La maldad, pues es falta de luz, es presencia de oscuridad y en ese sentido uno se tiene que ir, pues, iluminando mediante la experiencia, no hay otra. Pues ese sería el patrón como básicamente de estas historias insisto, tanto clásicas como contemporáneas, que manejan el tema de la maldad. Am, bueno, respecto a el hecho de que estas historias sean infantiles o sean dirigidas principalmente para niños, alguien también alguna vez di un taller también así como en línea y alguien decía, oye, pero pues, ¿qué pasa como con el tema de los niños? Todo esto que estás comentando se los digo o no, y pues no, o sea, obvio que no les vas a decir como, eh, no, si te portas, mal, fíjate lo que te puede pasar, ¿no? Como espantarlos o dar todas esas explicaciones como teóricas, ¿no? De lo que está sucediendo dentro de las historias. Yo creo que no. Más bien la idea sería como con los niños específicamente, o sea, solamente contarles el cuento o leérselos y dentro de la lectura o al final, porque pues los niños solitos se lo van marcando pues irán surgiendo preguntas y comentarios, pero les digo de entrada, o sea, pues no tiene ni caso, ¿no? Que como darles todas estas explicaciones a los niños. O sea, únicamente lo que se hace es, como en general, leerles el cuento y pues permitir que las cosas vayan surgiendo. Y esto lo digo porque, insisto, son preguntas sensatas y comunes hasta cierto punto, pero pues no pasa de eso, ¿eh? O sea, no pasa de una experiencia que hay que tener, o sea, de una experiencia de lectura y de reflexión con lo que se vaya presentando en el mismo momento, pero fuera de eso, yo no le veo que tenga como mucho caso hacer, les digo, explicaciones teóricas o de algún otro tipo. Y ahorita lo vamos a comentar esto mismo respecto a los adultos, pues que de hecho más bien sería como con nosotros, ¿no? Con los jóvenes, con los adultos, más con los adultos, pues sería un tema de análisis, de elaboración, eh, a partir de lo que podemos ver, de lo que podemos entender. ¿Eh? Eh, y a propósito de eso, em, hay una, hay una cuestión que a mí me tenía como interesado cuando estaba planeando todo esto, que era la ley de causa y efecto, que algunos podrán creer o no, y que tendrá que ver, por ejemplo, con el karma,
con las vidas pasadas, voy a, a poner una coma, eh, tendrá que ver con el karma, con las vidas pasadas. em, ¿Y esto por qué lo digo? Porque a propósito de la maldad, si estos temas que aparecen en los cuentos de hadas de repente los llevamos como ya a la vida real, a la vida cotidiana, eh, tú me podrás decir, eh, ¿qué pasa? Aquí en los personajes pasa como de manera rápida, de manera pronta, y así tiene que ser porque es una historia, o sea, la historia tiene que cerrar, literalmente necesita un inicio, un desarrollo y un final, y tendrán que verse las consecuencias de los actos o la ley de causa y efecto. Pero ahí en la historia, porque, pero esta historia es una cuestión resumida, que insisto, si esto lo llevamos a la vida real, es un resumen de años, ¿eh? O sea, estas historias de la cual ya vimos el patrón, es el resumen de años, de meses. Sí, puede ser de días, pero generalmente esto abarca como bastante tiempo. Y en ese sentido, tú me podrás decir o podrás preguntar, ¿y entonces qué pasa, por ejemplo, con la gente que hace como cosas malas, desde algunas más o menos hasta otras así que no tienen nombre? Bueno, sí lo tienen, ¿no? Asesinatos, robos, robos fuertes, ¿no? Omisiones graves. ¿Qué pasa con esta gente? Hasta donde yo sé y hasta donde yo puedo vislumbrar como muy particularmente, eh, pensaba yo hace un rato en este dicho de el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Como finalmente en algún punto las cosas terminan regresando por esta ley de causa y efecto que, insisto, a veces podrá tener repercusiones kármicas, que suena como muy esotérico, siempre lo digo, o de vidas pasadas, y que uno puede creer o no en esto, ¿eh? Porque uno tiene la libertad de creer o no en las vidas pasadas, y que independientemente de que uno crea o no, y para no irnos hasta allá, yo pensaría que en el sentido de lo humano, es decir, de lo más cercano de lo que tenemos presente en este momento, eh, te podrás dar cuenta o no, podrás ser testigo o no, pero esta gente o todos, dependiendo de la gravedad o del grado de maldad que vayamos a manejar, por omisión, consciente o inconsciente, intencional o no, esto se devuelve, esto es una ley de vida, esta ley de causa y efecto está presente, no es una cuestión solo como de física, insisto, con cosas inmediatas, como si le pones 2 gramos de tal cosa, la sustancia se va a manifestar o va a reaccionar de tal forma. Eso es como, insisto, una manera muy específica, como en la química o en la medicina, ¿no? Como te tomas tal medicina por 8 días y va a atacar el virus o la bacteria o la infección, etcétera, pues ahí se ve como de manera muy particular porque se está manipulando la materia ya de manera directa, de manera más como científica en ese sentido, insisto, del cuerpo, de lo material, ¿eh? Pero hablando de la vida, que es una cuestión como bastante más compleja, mucho más compleja que la química, porque la vida incluye a la química, no la química incluye a la vida, ¿sí? O sea, la vida es como es todo este universo que tenemos aquí. Entonces, la química, por decir algo, es nada más una parte de la vida, insisto, y por eso se ve de manera inmediata. Pero con todas las otras áreas de las ciencias, las artes, lo humano, las emociones, la economía, etcétera, esto mismo funciona así, hay una ley de causa y efecto, pero a veces eh, o muchas veces funciona bajo registros y tiempos diferentes, o sea, no todo es inmediato, ¿no? Como, no sé, ahorita fíjate, pensé como en una crisis económica, o sea, no, esto no se gesta como de hoy a mañana, ¿no? A veces pasan años o pasan distintos eventos para que una crisis de este tipo se genere, ¿eh? Insisto, el tiempo y las condiciones son diferentes, son distintas. En algunas ocasiones se verá de manera inmediata, en otras no. En algunas ocasiones se verá como de manera muy clara, como en el caso de los cuentos de hadas, y por eso nos los están poniendo así, pero en otras ocasiones no, ¿eh? O sea, es decir, como tú vas y le haces daño a alguien emocional o de cualquier otro tipo, y no necesariamente esa persona te lo va a regresar. O sea, esto se te devuelve por otras vías. Insisto, o sea, como si hay un ataque, por ejemplo, digamos, sexual, no necesariamente el daño se regresará de esa manera. O sea, puede ser o no. A lo mejor es ahí y le pega a la persona en lo económico, ¿eh? O en lo amoroso, o sea, no lo sabemos. No lo sabemos porque pues la vida es como muy compleja, pero de lo que sí estamos seguros, y esto lo digo
insisto, muy particularmente porque me ha tocado verlo en psicoterapia, con cuestiones propias y ajenas, digo, y tampoco quiero espantar a nadie, ¿eh? Con cuestiones, pues sí, propias y ajenas, es que esto siempre se devuelve, tarde o temprano, pues, o sea, no hay como deuda que no se pague. Y esta es la ley de la causa y efecto, ¿eh? Em, y que insisto, que a veces hay gente que en estos pasados remotos, kármicos, que no es más que un formato distinto de lo que vemos aquí, o un formato extendido de lo que vemos aquí, o en esta cuestión de las vidas pasadas, creas o no en esto, eh, bueno, si crees, como podrás notar, estas causas y efectos ampliados o extendidos en el tiempo. Si no crees, y es lo que quisiera comentar a continuación, yo pensaría que esta cuestión de la maldad, que insisto, a veces parece que no se va a pagar o no se paga de manera inmediata, lo pudiéramos percibir desde lo humano. Es decir, como yo no creo en las vidas pasadas, yo no creo en el karma, está bien, pues, pero ¿qué sí puedes hacer desde lo humano, desde lo que tenemos aquí? Por ejemplo, si tú hiciste algo o te hicieron algo, es como soltar. Fíjate, por eso estoy señalando acá a qué pasa con la gente que mata, que asalta, etcétera. Pues nada, ¿no? Yo creo que uno tiene la posibilidad de irlo elaborando. Ya digo, ¿eh? Que uno haya hecho o que le hayan hecho, o ambas, ¿no? Porque a propósito de estos polos que comentábamos al inicio de lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad, pues uno puede como hacer y recibir, aunque normalmente pues uno está como más tendido, más como ubicado en uno de los dos, ¿eh? Entonces, en esta cuestión de lo humano, uno tiene la posibilidad de ir elaborando este tema de la maldad y que esta es precisamente, entre otras, la causa o la idea de que se generen estas historias, que uno pueda como ir pensando o proyectando en el buen sentido como los temas que uno trae dentro de la narrativa. O sea, que de repente estas historias que parecen como simples juegos tienen como enseñanzas mucho más profundas. Estoy pensando, por ejemplo, que tú hiciste algo, lo que sea, ¿no? Eh, y como dicen, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, así, ¿eh? Tú hiciste algo, pues, y de repente lees la historia de Manfred el Maloso, por decir, pues, o lo de la Cenicienta, y ves que a las hermanas le sacaron el ojo y a lo mejor tienes ahí la posibilidad de proyectarte o de proyectar este mal que has hecho, ¿eh? Y lo ves ahí y vas y lo lloras, lo piensas, lo integras y a partir de ahí puedes empezar a cambiar tu vida y ya no voy a hacer esto. Ahora cada vez que haga alguna cosa así la voy a pensar, porque uno tiene que pensar las cosas que está haciendo. Uno no puede ir nada más por la vida ahí como haciendo el mal. Esto nos va a llegar a todos tarde o temprano, o nos llega tarde que temprano, ¿eh? Hayamos hecho o nos hayan hecho, como digo. Eh, que bueno, pues esta es la idea, insisto, de todas estas historias que es a lo que quería llegar, ¿no? Que de repente uno piensa que solo se trata de historias para niños, que sí, de entrada lo pueden ser, pero hablando de la parte adulta, como les decía hace rato, eh, lo podemos ver como un juego, como algo sin importancia, pero no. La realidad es que detrás de una verdad eh, o detrás de un juego hay una verdad como profunda, ¿no? Es decir, el hecho de que haya algo importante que decir no se tiene que decir de manera seria. Se puede hacer claro y por eso existe, por ejemplo, la ciencia, la religión, ¿no? La psicología, la ética, o sea, como distintas ramas del conocimiento y del saber que nos van a ubicar, nos van a decir como hasta dónde, pero que en algún punto solo serán una guía para conducirnos, para saber por dónde llevarnos o llevar a los demás. Pero hablando de todas estas ramas o de todos estos espacios, pues la literatura es otro espacio de estos. O sea, como no únicamente la ciencia, no únicamente la religión o la política o lo que sea nos puede decir qué está bien o qué está mal. ¿Eh? Hay algo que, insisto, es lo humano y eso hace que la literatura sea más cercana a nosotros. La literatura nos acerca a lo humano y nos da la posibilidad de reflejarnos, de pensarnos y de saber que estamos haciendo todo esto a partir de una historia nada más, a partir de algo lúdico. Insisto, la verdad
no porque sea verdad o porque sea profunda tiene que decirse únicamente desde la seriedad, la solemnidad o los grandes discursos. Puede decirse y resumirse en una historia de 3 o 4 párrafos, no necesita más. ¿Por qué? Porque la verdad es simple. Todo aquello que esté complicando las cosas es locura. Eh, Lamentable o irremediablemente es así, en parte o en apariencia, pero a veces también necesitamos las palabras para decir ciertas cosas. Necesitamos darle vuelta a las cosas, necesitamos de espirales para subirnos en ellas o pasearnos en ellas y llegar a la verdad. Es esta cuestión que decía Lacan, solamente como mediante la metáfora o el engaño podemos llegar a lo verdadero. Una cosa así, ¿eh? Y, Y en ese sentido, pues de eso se tratan las historias, de dar vueltas, no vueltas a lo, nada más porque sea lo güey, ¿no? Decimos en México, no vueltas nada más porque sí, vueltas que nos permitan como saborear y disfrutar incluso el propio dolor y que nos conduzcan a la verdad y que a partir de esto podamos tener un cambio auténtico de conducta, no un cambio conductista, como dice la psicología, como de voy y hago esto, o voy y te pongo esto y así ya se modifica la conducta, no, un cambio profundo como maneja la psicología junguiana, la psicología profunda, el psicoanálisis, son pues además áreas que han analizado todas estas cuestiones, pero de las que no me meto ya porque si no, no termino. En fin, em, creo que estoy un poco disperso, pero estoy diciendo las cosas, estoy tratando de decir las cosas. Entonces, para resumir, el hecho de que haya una verdad profunda, seria, y honesta no quiere decir que se tenga que decir de manera solemne, sino que puede decirse mediante un trabajo lúdico, que en este caso se trata de los cuentos de hadas. Creo que lo he dicho bien. Bueno, em, y a propósito de estas verdades, pues ya nada más decir muy rápidamente para no alargar tanto esto, que pues esto que estamos comentando se puede ver en psicoterapia, en enfoques metafísicos, a donde podemos comprobar que a veces el hecho de tener dinero, trabajo, cuerpos determinados que se han trabajado en el gimnasio, cosas así, no es necesariamente como un sinónimo de salud mental, de bienestar emocional, cosas así. eh, y esto lo digo por lo que he comentado, ¿no? Que de repente esta ley de causa y efecto no se ve de manera inmediata. Es como, ya sabes, esta cuestión que dice, lo voy a citar, pues, Jodorowsky, ¿no? Que dice como puedes tener mucho pero ser muy poco, ¿no? O sea, de repente que no tengas dinero como en un momento específico no quiere decir que te vas a quedar así toda tu vida, ¿eh? Que tengas como un trabajo no quiere decir que lo vas a tener todo el tiempo. La vida da muchas vueltas. No estoy diciendo ni diciendo que nadie lo corra en su trabajo, por favor, ¿eh? Em, Bueno, ¿qué más? Pues esta cuestión, solo para recalcar lo que les decía, esta narrativa, esta historia que aparece en los cuentos de hadas, es un resumen de años, ¿eh? O sea, como a lo mejor, como les digo, alguien te hizo algo cuando tenías 5 años y cuando tengas 20 tú vas a ver la posibilidad de ver lo que le está pasando por lo que te hizo. O sea, puede ser o no, ¿eh? O sea, y fíjate, de 5 a 20 ya pasaron 15. O sea, no lo vas a ver de manera inmediata, pero bueno, ya no le doy más vueltas a eso. Simplemente recordarlo, pues los cuentos de hadas son resúmenes de vida que por el formato propio de la narrativa, del área que es la literatura, pues tiene que concluir, pero esto cuando uno lo empieza a analizar, pues puede ver que incluye muchos más años en la vida real y que incluye muchos más aspectos de los que aparecen simplemente ahí. Y en ese sentido, también para ir cerrando, el tema de los cuentos que hemos referido el día de hoy, pues habla como específicamente de la maldad, pero ya tratándose tanto de niños como adultos, nos sirven para proyectar, es decir, como para visualizar nuestros problemas, nuestras situaciones emocionales, financieras, del tipo que sea, de trabajo, de amor, en una historia. Y que independientemente del tema manifiesto puede representarnos otra cosa. Era lo que les decía, como las aves le sacaron los ojos a las hermanastras, pero eso es como, sí, me sacaron la vuelta, me dieron la vuelta en tal cosa, ¿no? O sea, como son símbolos que pueden representar cuestiones como bien particulares para cada uno de nosotros, pero que en lo general abarca el tema de la maldad. Es decir, como con estos cuentos de hadas tendremos la posibilidad de un doble vínculo, establecer un doble vínculo en el que podemos proyectar y elaborar tanto cuestiones personales
muy específicas de un tema muy específico, pero también de cuestiones generales. Es decir, la maldad que aparece aquí también podría explicar situaciones sociales, como por ejemplo, digamos, hasta que la humanidad no experimente ciertas cosas, y es necesariamente por la experiencia, hasta que no experimente estas cosas, no podrá cambiar y revertir el sistema que estamos llevando actualmente. Y entonces, en ese sentido, ahora sí, de manera específica, hasta que no se experimenten ciertas cosas, vamos a acabar, como dicen, con el capitalismo. No vamos a poder establecer otros sistemas económicos, de defensa legal, deportivos, del arte, hasta que no experimentemos ciertas cosas. Los cambios vienen por la experiencia. Insisto, ahí en la narrativa parece como de manera lúdica para que lo podamos entender, porque de repente, o sea, no lo entendemos, ¿no? Como viene el científico y nos los dice, o el político, o el sacerdote, quien sea, pero no. O sea, ahí en el cuento de hadas lo vemos perfectamente reflejado y resumido con estos símbolos para que nosotros los podamos como descifrar y adaptar a las condiciones, al tiempo o a las situaciones específicas que estemos viendo. Pero insisto, esto pasa necesariamente por la experiencia, o sea, como no el hecho de leer mucho o de leer algo poco o cuanto sea, nos va a dar la posibilidad de cambiar, sino hasta que entremos en esa experiencia de probar la medicina de nuestro propio chocolate. Por eso de repente es que pasan como muchas cosas extrañas en la vida, ¿eh? Por eso de repente como pasa esto de, pero si era tan bueno, ¿no? O sea, como, no, pues yo sé que era muy bueno, pues, o sea, pero tú no sabes qué hizo en el pasado a propósito de esta ley de acción y reacción o de causa y efecto. Insisto, ese es como un momento muy específico, como, lo corrieron de su trabajo. Sí, pero tú no sabes que hace 15 o 20 años él hizo una corredera de gente y ahora esto se le está devolviendo por ley de vida. Insisto, por lo menos en esta vida, ya no digamos como de karma o vidas pasadas. E insisto, uno puede creer o no, ¿eh? Pero insisto, si a uno también le toca y no hizo nada, bueno, pues tiene esta posibilidad desde lo humano de elaborarlo, de, bueno, yo viví esto y entonces yo puedo ayudar a la gente que está pasando por estas situaciones, porque no quiero que yo le pase. Pero te das cuenta, nuevamente ahí está la experiencia sosteniendo todo esto, sosteniendo todas estas narrativas, todas estas historias, que pues es más o menos de lo que se trata y lo que he querido decir el día de hoy, que insisto, me he sentido como un poco vago, es una sensación extraña, pero así tenía que salir esto, porque si de repente también uno no hace las cosas en el momento, se pasan y ya nunca se hacen y nadie dice nada y nadie hace nada. Entonces, a veces tiene que salir así, con los recursos que tenemos. No es necesario, insisto, como les decía, que uno tenga como las grandes cantidades de dinero, de contactos, de recursos técnicos para hacer las cosas. Uno puede hacer lo que tiene, con lo que puede, con lo que quiere y hasta donde puede, pero siempre y cuando se haga de manera honesta o más o menos honesta. Con eso ya creo que uno puede ayudar un tanto. Así que bueno, pues creo que lo voy a ir cerrando, lo voy a terminar por aquí. Y únicamente para terminar, para ir pues resumiendo esto, hemos hablado de la maldad como esta falta de luz, como una presencia de oscuridad que tiene que ver con estos dos polos que se manejan en general en toda la vida y que la unión de ambos o el contraste de ambos es lo que nos puede mantener el centro e ir lidiando con las cuestiones que se presentan día a día, que eso sería lo humano sería posicionarse en el presente para ir lidiando con las cuestiones que se van presenciando y presentando. ¿Qué más? Bueno, pues revisamos estos tres cuentos que hablan sobre la maldad y cómo se devuelve o se revierte mediante la experiencia, que son Manfred el Maloso, La Cenicienta, la versión de los hermanos Grimm, y El Mago y el Caso Saltarín de J.K. Rowling. Como pilón mencioné también muy rápidamente ahí La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa. Así que bueno, recordar también que cuando se trate de los niños, pues hay que simplemente leerles el cuento y las preguntas, comentarios o demás cosas que vayan surgiendo, pues hay que atenderlas ahí en ese momento y no después. Y bueno, comentamos esta cuestión de la causa y efecto. La lectura en adultos tiene la posibilidad como de analizarse, de comentarse, que es como hemos estado haciendo, y que pues se trata de eso, ¿no? Insisto, ya si tú eres escritor, bueno, pues de alguna cuestión te servirán
estos análisis, este o muchos, porque pues hay como bastantes más. Recordar también que las cuestiones que se manejan ahí en los cuentos de hadas aparecen resumidas y que en la vida real pueden representar años y distintos tipos de registros, formas y que no necesariamente pues se van a adaptar a lo que aparece ahí en la historia, ¿no? Es decir, que se trata de símbolos, o sea que ahí en la historia podemos como ver una cosa determinada, pero ya en la vida fuera, en la vida real, pues puede representar otra cosa o muchas otras cosas. Hablamos, por ejemplo, de que esta cuestión de los ojos puede, digamos, como hablar en un sentido particular o externo de una crisis, digamos, social, aunque de manera específica ahí se hable de una cuestión de los ojos, es decir, como a mí que me saquen los ojos significa que me saquen de mi país o que me corran de la empresa o etcétera. Pero gracias a esa historia tengo posibilidad de elaborarlo, no de solucionarlo, pero sí de elaborarlo y a partir de ese momento como empezar a tomar acción, que es lo más importante, ¿no? Estos cuentos también nos deben impulsar hacia la acción, ya sea propiamente dentro de la literatura, si tú escribes, analizas, etcétera, o de la vida, si es que trabajas en otra cosa, o si es que combinas ambas cosas, si tienes un trabajo y también escribes y analizas o publicas cosas de estas. Que bueno, pues he hablado de esto ya bastante, insisto, bajo una sensación un poco extraña, no sé por qué, pero insisto, hay que hacer las cosas conforme uno pueda y tenga posibilidad. Y finalmente, bueno, pues ahí está la imagen. John Fardell, por cierto, que es el autor de este cuento que no lo había mencionado, de Manfred el Maloso, ganador del Roald Dahl Funny Prize. Así que bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Ojalá que les haya servido un poco, un bastante o algo esta información de los cuentos de hadas. Si tú tienes alguna otra historia que quisieras leer, bueno, pues seguramente tendrás posibilidad de ubicarla bajo el patrón que trabajamos el día de hoy o de escribirla o tener algunas pistas si estás trabajando creativamente alguna historia de este tipo. Y pues nada, ojalá que los elementos te puedan ir ayudando ti, para ti, sea que te dediques a cualquier cosa relacionada con la literatura o no, si tienes hijos, etcétera. Vamos a dejarlo ahí. Ojalá que te sirva y nos estaremos viendo para la siguiente ocasión con otro tema. Que estés muy bien. Adiós.